Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 12 de agosto de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, el rincón literario dentro de La Contracrónica, que como bien sabéis, los habituales del programa hacemos 2 veces al mes, a sábados alternos con El Contraplano. Este programa está hecho para hablar de libros, está concebido así, pero no tanto para que yo hable de libros o venga aquí un crítico a hablar de libros o un autor. En ocasiones vienen los autores, no muy a menudo, la verdad, me gustaría que fuese más, pero tendría entonces que empezar a contactar con ellos y eso no siempre es tan fácil. De cualquier manera, entre escuchar a un crítico y escuchar a un lector, prefiero siempre y en toda circunstancia escuchar a un lector. Y creo que sucede lo mismo con la audiencia de La Contraportada. Así que nada, esto consiste en que vosotros, los que estáis al otro lado, pues habéis leído un libro o varios libros, os han gustado mucho y queréis compartirlo con toda la comunidad de La Contra. En ese caso, sería para recomendar el libro. Puede ser que ese mismo libro no os haya gustado nada y lo que grabéis sea una nota de voz, porque aquí siempre es una nota de voz, no tenéis que ponérmelo por escrito. En el caso de que me lo pongáis por escrito, pues vale, yo os lo agradezco, pero no lo voy a leer. Aquí se tiene que escuchar vuestra voz. En el caso de que nos guste, pues nos desrecomendáis la novela o el ensayo o el cómic incluso, porque aquí también caben cómics. Bien, si queréis participar, cosa a la que siempre os invito, porque este programa lo hacéis en buena medida vosotros, de hecho no existiría el contraplano, la contraportada, el contraplano tampoco, si no tuviese notas de voz de los contraescuchas. Pues no tenéis más que enviar una nota de voz al 690-827909 con más 34 delante por si estáis fuera de España, y respecto a la duración de la nota de voz, pues debe de rondar los 2, 3, 4 minutos aproximadamente. Si queréis 5, pues también, ¿no? Si queréis explayaros más con el libro en cuestión, pueden ser 2 o 3 libros. En alguna ocasión me habéis traído aquí hasta incluso sagas literarias de un montón de libros. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos con Javier, que como os decía hace un momentito, también se pueden traer varios libros. En este caso, Javier nos trae 2 libros sobre la antigua Grecia como temática. Una novela, primero la novela y luego el ensayo. Así que os advierto ya, los libros ni los conocía. Me he enterado de su existencia y gracias a ella, para que veáis todo lo que aprendo yo con la contraportada, pues he podido investigar un poquillo. Bien, vamos a escuchar primero a Javier, que nos hable sobre estos 2 libros, esta novela y este ensayo, y luego ya remato yo ofreciendo más información. Hola, buenos días. Acabo de escuchar la contra sobre la Reconquista y en el aire me surgen 2 reflexiones. La primera es que a veces los historiadores se dejan llevar tanto por la investigación del personaje que pierden el foco en la persona, y esta está al final en el trasfondo de todo personaje. Y la segunda es una cita que desconozco el autor, que dice que la historia no es un cristal por donde mirar y curiosear, es un espejo donde vernos reflejados a nosotros mismos. En fin, esto pretende ser una recomendación bibliográfica, así que vamos a ello. Mi recomendación de lectura para los contraescuchas se ha basado primero en la elección de un tema que resulte de especial interés para mí, en este caso la Grecia tras Pericles, o en la finalización del siglo de Pericles, que es una etapa que acaba definitivamente con el apogeo de Atenas en la Hélade y que marca un antes y un después en la historia universal, porque la historia, como la vida, la definen más los fracasos que los éxitos, porque tras los fracasos nos reinventamos, tras los éxitos tendemos a acomodarnos. Una vez elegido el tema, intento buscar un libro. En este caso no he podido elegir un solo libro, así que me gustaría que hicierais una excepción conmigo y me dejaréis recomendar 2. En este caso una novela y un ensayo. Todo ello un poco al margen de los canales más típicos y habituales de la novela clásica o de los libros clásicos. La novela se titula La caverna de las ideas y es del escritor cubano José Carlos Somoza. Es un escritor un tanto rarito, entre comillas, y tremendamente interesante en todas sus apuestas. Nada en sus libros es lo que parece y su aproximación siempre es imaginativa y nos lleva a plantearnos la realidad desde otras ópticas, desde otras perspectivas a las más habituales.
La caverna de las ideas es en suma una novela muy entretenida, por cierto, que trata de la resolución de unos asesinatos en la Grecia de Platón por medio de un investigador muy particular, discípulo de Platón a todas luces. En mi caso, resulta de especial interés la forma en que incorpora las situaciones específicas de la actualidad imperante en esos momentos y el entorno, y las añade a la trama bajo el hilo conductor de la investigación de una serie de asesinatos. Cuando la leí, y ya van para varias lecturas, me condicionó a abrir varias líneas de lectura adicional sobre la Grecia clásica que ni siquiera me había planteado. Tal es el atractivo de este libro. Recuerdo en especial las referencias a los mitos y pseudo-religiones que se movían por debajo de la religión oficial y el despiece social muy alejado de la idea que tenemos o que estamos acostumbrados a leer o a escuchar en los canales más educativos. No voy a hablar de la trama, ya que sería destripar la novela y esta debe ser descubierta por el lector. Pero podéis hacerme caso, merece la pena por lo entretenida que es y merece mucho la pena por lo que nos aporta y por las nuevas líneas de lectura que nos puede abrir. Según Platón, un texto literario para alcanzar la plena sabiduría debe poseer 5 elementos o niveles de percepción. El primero es el nombre, el segundo su definición, el tercero es la imagen que nos aporta, el cuarto la discusión intelectual y el quinto y definitivo la idea, es decir, lo que queda una vez que tenemos todo lo demás concretado. En este libro viajamos junto al protagonista, que se llama Heracles Pronto, al mundo de las ideas. Yo, del propio prólogo del libro, rescato la definición que hacen los editores de que esta novela nos traslada a un viaje de ida y vuelta desde las polis de Platón a la posmodernidad en la que estamos instalados, y nada más cerca de la realidad. El segundo libro, como os decía, es un ensayo sobre la decadencia de Atenas tras Pericles, siguiendo los devenires de un personaje que tuvo una influencia decisiva en ese momento histórico. El personaje en cuestión es Alcíbiades, que es un discípulo de Sócrates, por lo tanto, compañero de disciplina de Platón, un personaje que a la vez es muy inteligente, muy rico, muy populista, atractivo y un egocéntrico impenitente, que estaba llamado a sustituir al propio Pericles, del que se decía hijo, y que quedó al final en la nada. A través de la vida de Alcíbiades hacemos una progresión de los años más efervescentes y finales de la civilización helénica de Pericles y Sócrates hasta el desastre militar que supuso para la civilización griega la invasión de Sicilia y la derrota de los ejércitos atenienses por Esparta con posterioridad a la invasión de Sicilia. Si la primera novela nos lleva al viaje de vuelta a la posmodernidad, tremenda actualidad esta, este segundo libro nos retrata un personaje con unas características que nos pueden ser familiares hoy en día y podemos identificar a dos personajes de la actualidad política española. Alcíbiades es en definitiva un personaje magnético, tremendamente egocéntrico y que en su afán por ser recordado será recordado por llevar a la civilización griega al mayor de sus desastres. Este último libro se titula Alcíbiades y ha sido escrito por la escritora Jacqueline de Romilly escrito. Nada, solo me queda que desearos que disfrutéis con ambos y un cordial saludo. Hasta luego. Como os decía hace un momentín, tenemos 2 libros y no conocía ninguno de ellos. Ambos, eso sí, están descatalogados, os lo advierto ya, y no es precisamente fácil encontrarlos, ¿eh? El primero es una novela titulada La caverna de las ideas, y su autor es José Carlos Somoza. José Carlos Somoza es un escritor hispano-cubano, felizmente vivo y de hecho es joven, aunque lleva ya un montón de años escribiendo. Tengo su página web aquí.
Lo estoy viendo, la página web, la dirección es, apuntadlo, José Carlos Somoza, así, tal cual, como se lee, con las dos s.com. Veo aquí que tiene muchos más libros, José Carlos Somoza, tiene una web además muy bien hecha. Veo aquí cuántos son, pues un montón de ellos, lo menos 10 o 12. Está, por supuesto, este que nos ha traído Javier, La caverna de las ideas, pero hay muchos más, La caja de marfil, La dama número 13, La llave del abismo, La cuarta señal, Estudio en negro, El origen del mal, Clara y la penumbra, en fin, que es un escritor, por lo que veo, bastante prolífico. En el caso de esta novela, en concreto, de La caverna de las ideas, que es la que nos ha traído Javier, no he ido libro a libro, pero me da la impresión, aunque sea solo por los títulos, que son todo novelas. En esta de La caverna de las ideas tenía unos cuantos años encima, la publicó en el año 2000, la publicó la editorial Alfaguara y luego se la llevaron a De Bolsillo, este sello que se encarga de poner obras muy populares, siempre son bestsellers en todos los casos, en formato de bolsillo, pues para que lo podamos llevar a cualquier parte. Se publicó en el año 2000 y según estoy viendo aquí, Alfaguara hizo una reedición en el año 2006. Y así hasta el momento presente. No hay versión digital, aunque en Amazon puede encontrarse de segunda mano, según estoy viendo aquí. De segunda mano y además barato, tapa blanda por solo 2,99 €. Bien, la editorial nos ofrece la siguiente sinopsis. Dice: una novela enigma, un desafío de ficción, diversión y espejismo, donde nada es lo que parece y donde hasta el simple hecho de seguir leyendo puede resultar arriesgado. La caverna de las ideas es una obra griega clásica que narra una intrigante historia. Diversos asesinatos ocurridos en la época de Platón. Cuerpos mutilados de efebos son descubiertos en las calles de Atenas, crímenes inexplicables que no parecen seguir ningún orden lógico. Heracles Pontor, el descifrador de enigmas, se encargará de resolverlos con ayuda de uno de los filósofos de la célebre Academia Platónica, Diágoras de Medonte. Pero el propio texto de La caverna de las ideas, que el lector tiene ahora en sus manos, bueno, ahora lo tenéis en vuestros oídos, no en vuestras manos, también esconde secretos. Sus traductores desaparecen o mueren, y el actual se enfrenta a un enigma milenario que desborda su capacidad de juicio y en el que se imbricará tanto la novela como la percepción de cada lector. Bien, esta novela, ya digo, fue un bestseller en su momento, hace 20 años. La crítica la alabó bastante, según nos cuenta aquí, esto es de José María Pozuelo y Bancos, de la ABC Cultural. Esto es lo que dice: tiene una trama inteligente que me trae lleno al lector en una intriga policíaca muy bien dosificada. José Carlos Somoza ha logrado lo más difícil, ser a la vez inteligente y ameno. El lector se admira, sorprende, alboroza y entretiene. Miguel García Posada, en El País, dice que La caverna de las ideas es una novela ingeniosa. Y Pedro de Miguel, en El Mundo, que Somoza conduce con acierto la intriga y dosifica con habilidad los quiebros en el relato. Bien, y hasta aquí puedo llegar, porque no ya es que no haya leído el libro, cosa que sucede a menudo, es que en este caso ni siquiera lo conocía, no sabía de su existencia. Luego tenemos, además de esta de La caverna de las ideas, tenemos un ensayo que también nos trae Javier. Se trata de Alcibíades o los peligros de la ambición. Este está escrito por una helenista francesa llamada Jacqueline de Romilly con Y al final. El libro también es de hace unos cuantos años, según veo aquí. Bueno, es más antiguo que el de La caverna de las ideas, casi 30. Está publicado en español en el 96, así que en francés seguramente estaría publicado antes, quién sabe, quizá en el 94, en el 95. Y lo publicó en España la editorial Seix Barral, que es una editorial con muchísima historia, que hace muchos años se convirtió en un sello de la editorial Planeta. Bien, en la web de la revista de libros nos cuentan lo siguiente sobre este título en concreto. Jacqueline de Romilly es una de las grandes estudiosas del mundo clásico griego. Son especialmente sus libros sobre Tucídides y el imperialismo y la democracia ateniense los que le han dado una sólida reputación como helenista y como analista de la historia clásica. Alcibíades o los peligros de la ambición es una buena muestra de ese talento suyo para ahondar en la lectura de los textos históricos clásicos, de Tucídides, Genofonte, que conoce como nadie, o del más tardío Plutarco, que en este caso nos legó una impresionante y patética biografía del fascinante Alcibíades. Fue el enfant terrible de la Atenas de la guerra del Peloponeso. Lo tuvo todo a su favor: familia ilustre, belleza, inteligencia, audacia, éxito popular y bélico, y todo lo perdió en varios reveses.
como un héroe trágico, su excesiva arrogancia, la ibris, le llevó a la catástrofe y la peripecia de su vida, con tantos vaivenes, tiene un perfil aleccionador. Fue un seductor tenaz, pero no buen alumno de Sócrates. Precipitó la ruina de su ciudad y fue víctima también de la democracia demagógica. Romillí no ofrece una biografía, sino una reflexión sobre ella, a partir de unos textos clásicos releídos con excepcional agudeza. Y destacando su lección, tanto política como ética, para el presente, que muestra casos y políticos semejantes, si bien menos gallardos e impresionantes por su audacia personal. Bien, como en el caso del de Somoza, hay que leerlo de segunda mano. Ya os decía que están los dos descatalogados. En Amazon lo tienen por 8,39 € en segunda mano. Y en ninguno de los casos hay edición Kindle, no tengo ni idea por qué, igual es que no tienen los derechos, los de la editorial. El tema es que, claro, al tratarse de libros de hace 20 y 25 años, o bueno, casi 30 en el caso de Alcibiades o Los peligros de la ambición, todavía no habían inventado el libro electrónico en aquel momento. Estaban a punto, eso sí, cuando salió la novela, cuando salió de la caverna de las ideas. Pero todavía no había llegado. En el caso de que hubiese salido unos pocos años más tarde, pues los tendríamos ambos en edición Kindle, que esa siempre está disponible por más que la edición en papel pues se haya agotado y esté descatalogado. Pero vamos, en el caso de esta de Alcibiades, el personaje es desde luego muy interesante, no sé si lo conocéis. Alcibiades fue uno de los principales generales atenienses del siglo V a.C. Quizá no tan conocido como Pericles es una generación anterior, pero de capital importancia en la guerra del Peloponeso, la que glosó Tucídides. La guerra del Peloponeso enfrentó a Atenas, que acaudillaba la Liga de Delos, con Esparta, que hacía lo propio con la Liga del Peloponeso. Alcibiades era ateniense de nacimiento, de muy buena familia, pero cambió de bando varias veces. Terminó incluso yendo a Persia, donde se puso al servicio de un sátrapa de Asia Menor. Luego, después de eso, pues regresó a Atenas y capitaneó la invasión de Sicilia, donde había varias polis griegas, con la idea de ponerlas del lado de la Liga de Delos. Obviamente, algunas de ellas como Siracusa aliadas con Esparta, tuvo que poner sitio a Siracusa incluso. En fin, lo dicho, un personaje que ya en la antigua Grecia generó polémica y generó división de pareceres, no solo en la antigua Grecia, también en la antigua Roma. Era un personaje muy conocido en la antigüedad, por decirlo así de manera amplia. Tanto que terminó asesinado. Así que creo que este título que le puso Jacqueline Romillí, de O los peligros de la ambición, la coletilla, le viene que ni al pelo. En fin, ahí os lo dejo, pero como os decía, no es fácil de conseguir. Aparte de en Amazon, que ya sabéis que tienen libros de segunda mano, porque hay una serie de librerías de viejo que venden a través de Amazon. Bien, en Amazon lo tienen, por supuesto, el de Amazon proviene de la librería Jamelín, que está en Madrid. Pero en Iberlibro está en otra librería, también en Madrid, de segunda mano, algo un poco más caro. Eso sí, cuesta 24 €, no 8,39. Así que si os interesan estos dos, a mi juicio, interesantísimos libros que nos trae Javier, no tenéis más que echar un vistazo al enlace que os pongo en la descripción del programa. Seguimos con Juan, que nos trae un ensayo reciente, tan reciente que le tengo la lectura yo también recientísima. Es un ensayo de temática medioambiental que en Estados Unidos, en Inglaterra, en el mundo angloparlante se vendió muchísimo hace cosa un par de años. En España creo que también lo publicó aquí la editorial Deusto y por lo menos en las semanas posteriores a su lanzamiento tuvo algo de movimiento, al menos en las redes sociales, le hicieron algunas críticas en los periódicos, pero que nos desvele Juan el título. Hola Fernando, te mando un libro para la contraportada. Es a raíz de la contra que hiciste el otro día sobre la realpolitik energética. El libro es No hay apocalipsis, de Michael Shellenberger, cuyo subtítulo es ¿Por qué el alarmismo medioambiental nos perjudica a todos? El libro está editado por Deusto en 2021 y tiene 474 páginas. Es un libro que más a la contra no puede ser, porque no es fácil escribir en 2021 contra la unanimidad calentóloga. El propio Michael Shellenberger, por lo que he leído, era un activista medioambiental que fue leyendo, informándose y al final vio que los datos, que la realidad, pues no se correspondía con el relato mayoritario. A lo largo de las casi 500 páginas del libro hay 1.200 notas al pie, ya son referencias a artículos científicos y a propios datos del panel intergubernamental contra el cambio climático de Naciones Unidas,
Parte del libro lo dedica a explicar cómo los medios de comunicación y las asociaciones ecologistas se centran siempre en escoger el escenario peor, pésimo de ese panel, cuando ese panel pues da otra serie de escenarios más probables y no tan catastrofistas, pero todos sabemos que si no hay catástrofe, pues no vende. Y es un libro muy interesante que te quita muchos prejuicios, fundamentalmente el de la energía nuclear. Michael Shellenberger, también he leído que es conocido como el ambientalista nuclear, defiende la energía nuclear como algo fundamental, porque con los datos, una vez más, es la energía más verde, más fiable y más barata. Y una de las ideas fuerzas que repite a lo largo de todo el libro es que una sociedad no puede preocuparse de nada más si no tiene asegurada una energía confiable y barata. Es decir, que pueda pagar, tener energía y que esa energía funcione casi en cualquier circunstancia. No como la eólica o la solar, que todos sabemos que hay momentos en los que no funciona. Y otra de las ideas que más me gusta del libro, y también va muy a la contra, es que explica cómo la sociedad, a lo largo de su historia, cuando ha mejorado, cuando ha afrontado los problemas, es cuando se ha comportado pues como se tiene que comportar una sociedad, intentando ser mejor, intentando afrontar nuevos retos, solucionar problemas, progresar, no volviendo a las cavernas. Y aquí hace unas analogías muy, muy interesantes y afronta unas falacias que todo el mundo damos por buenas, que es que aceptamos que lo natural es bueno y es sostenible y lo artificial es malo, malísimo. Y pone dos ejemplos muy concretos. Las aplicaciones industriales del plástico. El plástico todos pensamos que es malo, pero es que el plástico en un primer momento vino a sustituir a productos y a herramientas y elementos que se fabricaban con marfil y con carey. Pues en este caso el plástico es más sostenible que el marfil y que el carey, clarísimamente. Y igual habla del ejemplo de la grasa de las ballenas. Las ballenas no se dejan de cazar para hacer grasa porque esté prohibido, sino porque la industria que permite que el mundo siga funcionando descubrió que gracias a los avances químicos se podían fabricar grasas industriales mucho más baratas de conseguir y mucho más eficientes que la grasa de ballena. Y como estos hay muchos ejemplos a lo largo del libro y creo que es muy interesante. También habla sobre el tema de los incendios, que cuando ves las noticias pues parece que la tierra está ardiendo todo el día y que vamos a acabar todos convertidos en cenizas, y con los datos en la mano te muestra que no, que es cuando menos incendios se está viendo prácticamente es ahora, y que lo que ocurre es que ahora el mundo está mucho más conectado y cuando pasan las cosas nos enteramos, no como antes, ¿no? Entonces, pues eso, que es un libro muy, muy interesante, que va muy a la contra, que ofrece muchos datos y que seguro que hace reflexionar. No hay apocalipsis, de Michael Shellenberger. Muchas gracias por tu dedicación y un abrazo a todos los contraescuchas. Este libro es de hace un par de años, del año 2021, al menos la edición española. Entiendo yo que la edición en inglés pues será del año 2020, digo yo. Voy a buscarlo por pura curiosidad. Ya por aquí sí, efectivamente. Apocalypse Never. Why Environmental Alarmism Hurt Us All. Es decir, aquí no se tradujo de manera literal, ¿eh? No es un libro que decidieron traducirlo Apocalipsis nunca. No, en absoluto. Se titula, como bien nos ha dicho Juan, se titula No hay apocalipsis, porque el alarmismo medioambiental nos perjudica a todos. Bueno, aquí veo cuando lo descargué. Pues lo descargué hace justo, ¿eh? Compraste este producto el 11 de agosto de 2021, hace justo 2 años. Lo leí, recuerdo, ese verano, lo leí de un tirón. La verdad es que me gustó bastante, porque ya digo, había salido poco antes en inglés, había leído alguna crítica en los medios en inglés, que hablaban de este libro de Shellenberger, que, en fin, se estaba vendiendo muchísimo. Bien, el libro que leí me gustó, ya digo,
parte de una pregunta que nos hemos hecho todos en más de una ocasión. ¿Por qué los ecologistas siguen promoviendo medidas que son dañinas, no solo ya para los seres humanos, sino también muchas veces incluso para el medio ambiente? Esta es una pregunta que muchas veces nos hacemos, a los que al menos nos interesan estos temas, ¿no? El autor, que se llama Michael Shellenberger, con ese nombre no es alemán, aunque podría serlo, Michael Shellenberger, es un periodista estadounidense, creo que de Colorado, entiende a los activistas medioambientales, a los ecologistas, porque él mismo fue uno de ellos, desde siempre, vamos, desde que era un adolescente. Estuvo, al parecer, él lo cuenta además, y no tiene ningún problema en contar su pasado, ¿no? Estuvo metido en todo tipo de campañas para evitar pues, que se talasen, qué sé yo, secuoyas en California, para promover el uso de la energía renovable, para luchar contra el calentamiento global. Vamos, que fue un ecologista muy activo en su adolescencia y en su juventud. Esto no significa que ahora no sea ecologista, lo es. Lo que ya no es un activista medioambiental, un activista ecologista. Bien, esto cuando en esa época pues viajó por el extranjero, pues militando en estas organizaciones ecologistas, donde estuvo en varios países del tercer mundo. Eso le convenció a esos viajes y observar, le convenció de que las medidas que proponían ellos mismos, más que mejorar la vida de la gente de aquellos países, a menudo la empeoraban. Y se planteó entonces la gran pregunta. Así que nada, hace una cosa de 20 años dio un giro y empezó junto a su socio, un tipo llamado Ted Nordhaus, un movimiento llamado ecomodernismo. Ambos, Schellenberg y Nordhaus, se siguen por supuesto considerando ecologistas desde el principio y quieren preservar los ecosistemas naturales, también en la medida de lo posible pues frenar el cambio climático y demás, pero a través de la industrialización, en lugar del llamado desarrollo sostenible. El cambio climático le preocupa, pero no considera que sea el problema más importante que enfrentamos en estos momentos y mucho menos la mayor amenaza para la supervivencia de nuestra especie. Bien, en este libro lo que hace Schellenberger, ya digo, lo tengo muy reciente en la cabeza, de hecho me lo he abierto aquí en el Kindle, es ir repasando lo que se ha hecho en los últimos años para desmontarlo con gran profusión de datos. Tiene muchísimos. En algunos momentos hasta te marea con la gran cantidad de datos que pone. Asegura que no estamos ante una extinción masiva, creo que habla de lo que hablan los ecologistas, creo que están diciendo que nos enfrentamos, ya es una cosa pues, inmediata casi, ante no sé si la quinta o la sexta extinción masiva. De que no es así porque un porcentaje minúsculo de especies del planeta se extinguen anualmente, algo así como el 0,0000 no sé cuántos 0,1%. Claro, nos ponen los números brutos, nos dicen, pues este año se han extinguido tantos miles o tantos cientos de especies. ¡Uf, qué barbaridad! Claro, porque no sabemos es que en el planeta hay millones. Entonces, una especie, tendemos a pensar siempre en especies de, pues eso, vertebrados superiores, pero las especies las podemos encontrar en organismos realmente pequeños que no sabíamos ni de su existencia. Se descubren todos los años especies nuevas. Así que probablemente hayan aparecido y desaparecido especies en el curso de la presencia del ser humano en la Tierra y ni siquiera hemos advertido de su existencia. Dice también muchas cosas, se pone a desmontar algunos mitos que están muy arraigados en el imaginario popular. Dice que Greenpeace no salvó a las ballenas, que es algo que pues, todos estábamos convencidos, ¿no? Que fueron los empresarios que descubrieron sustitutos más baratos para el aceite de ballena. Lo primero, evidentemente, pues fue el petróleo y sus derivados, luego aceites vegetales que han sustituido lo que era el aceite de ballena, que se utilizaba, entre otras cosas, para iluminar. Esto, evidentemente, estos avances, el uso de este tipo de sustancias, perjudicó a la industria ballenera. Y la perjudicó mucho antes de que los activistas medioambientales se metiesen en eso y empezasen a hacer películas en los océanos hostigando a los barcos balleneros. Dice también que los plásticos, que es otro de los caballos de batalla, no permanecen durante miles de años en los océanos, que se degradan por la luz del sol y por el agua del mar. Hay pocos ambientes más corrosivos que el marino, cualquiera que viva cerca del mar bien lo sabe. También dice que el cambio climático no ha provocado un aumento ni en la frecuencia ni en la intensidad de algunas catástrofes naturales, como pueden ser las sequías o las inundaciones o los huracanes o los tornados. Todo esto, por supuesto, lo acompaña con un aparato de datos muy generoso. Una cosa es decir algo y otra cosa es decir, digo esto y ahora os lo voy a probar, vamos, os voy
a poner datos al lado de mi afirmación para que se vea que no me estoy inventando nada. Comenta también, hace la reflexión esta que nos ha dicho Juan, ¿no? Del plástico, ¿no? Y las tortugas. Antiguamente las gafas, hoy pues todos los que llevamos gafas, tenemos gafas que la montura, a no ser que sea metálica, sino es de plástico, evidentemente. Antiguamente esas gafas se hacían con montura de carey. Carey es la cáscara de la tortuga. Había que matar pues cientos, miles de tortugas cada año para que la gente pudiese llevar gafas, ¿no? Gafas de carey. De hecho, todavía, especialmente la gente más mayor, cuando ve unas gafas con montura plástica, dice, no, son unas gafas de carey. Está refiriéndose a eso mismo. Bien, eso, por ejemplo, del carey yo lo desconocía completamente. Esto para que veamos eso de lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? De la economía muchas cosas las vemos y están a la vista, pero otras no lo están tanto. Esto del carey, por ejemplo, hasta que no te lo explican y no te hacen la reflexión, pues no es fácil de ver, ¿no? Respecto a la energía, que es uno de los caballos de batalla del movimiento ecologista, en el pasado Schellenberger comenta que él fue un gran defensor de las energías renovables. Estuvo incluso en el equipo que hace 20 años elaboró un proyecto llamado Proyecto Nuevo Apolo. Fue algo así como un precursor del el Green New Deal de los demócratas de hace un año. Y parte de las ideas contenidas en ese Proyecto Apolo se hizo durante el mandato de Bush, pero luego vino Obama. Bueno, pues para promover la energía renovable fueron adoptadas por el gobierno de Obama y recibieron miles de millones en subsidios federales. Pero a Schellenberger no le convencen los resultados, que ha alumbrado esos subsidios y ese apoyo a las energías renovables, que en muchos casos se sustanció o se basó, mejor dicho, en ideas contenidas en un proyecto en el que él participó. Una parte nada despreciable de ese dinero, tal y como comenta en el libro, se destinó a empresas que luego donaron fondos a la campaña demócrata, pero no se tradujeron en avances tecnológicos. Bien, ahora lo que cree Schellenberger es que las energías renovables no son prácticas para su uso a gran escala. Los aerogeneradores y la energía solar son demasiado caros y poco fiables como fuente de energía primaria para los países pobres. Luego, aparte de eso, pues provocan daño al medio ambiente, porque requieren grandes superficies de tierra para ser instaladas, interfiriendo, inevitablemente, a no ser que las pongas en un desierto, pues con la flora y la fauna local. Culpa a los activistas y a los gobiernos occidentales de tratar de imponer esas tecnologías en los países del tercer mundo y evitar que construyan pues lo que ya tiene el primer mundo, centrales hidroeléctricas y centrales de ciclo combinado, ¿no? Las propias centrales nucleares. Viene a decir que los países ricos deberían hacer todo lo posible, por una cuestión de humanismo básico, para que el tercer mundo salga de la pobreza. Pero hacen lo contrario, buscan que la pobreza sea sostenible, en lugar de que esa misma pobreza desaparezca. Otra de las reflexiones que hace es que, si bien cuando un país se moderniza y se industrializa, automáticamente crecen las emisiones de CO2, esto es cierto a corto plazo. Pero a largo plazo, según Schellenberger, eso es beneficioso para el medio ambiente, ya que la gente que vivía dispersa por el campo se muda a las ciudades, lo que permite que muchas tierras de cultivo, de baja productividad, tierras marginales, vuelvan a naturalizarse. Es decir, la naturaleza vuelva a ocuparlas. Luego, la prosperidad trae aparejada otra consecuencia beneficiosa para el medio ambiente. En el tercer mundo es común el carboneo. Es decir, la fabricación de carbón vegetal con madera extraída de los bosques, que en muchos casos son bosques tropicales valiosísimos. Si se vive en ciudades, evidentemente eso no lo vas a hacer. O sea, la energía se obtiene de centrales de gas, de hidroeléctricas o de nucleares, donde se genera mucha energía en muy poco espacio. Son centrales muy compactas y por lo tanto pues se dejan de tener los bosques para conseguir leña para el carboneo. Las emisiones de carbono, y esto también la trata de explicarlo con datos, disminuyen conforme la población pasa de la madera al carbón mineral, al petróleo, al gas natural y al final a lo que Schellenberger considera que es la fuente más segura y más limpia, que es la energía nuclear. La única tecnología práctica para reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono. Schellenberger culpa, de hecho a esto le dedica bastante espacio en el libro, culpa al movimiento antinuclear, que es en Europa y América es muy antiguo, del alarmismo sembrado durante años por parte de activistas, de periodistas, de políticos
Y culpa de ese movimiento, un movimiento amplio espectro, por un lado a la hostilidad hacia las nuevas tecnologías. Hoy ya no es una nueva tecnología la energía nuclear, pero sí lo fue en su momento, obviamente. Y también señala al interés financiero de muchas empresas que invierten en renovables. Si se cierran las centrales nucleares, pues habrá que construir renovables. Bueno, nos vamos a quedar a oscuras. Algo que se ha convertido, tanto en Europa como en Estados Unidos, en un negocio milmillonario. De ahí que esos inversores presionen y se sumen a la demonización de la energía nuclear. Bien, en el tercer mundo ni siquiera tienen esas centrales nucleares. Y no las van a tener porque, bueno, son muy caras de construir y porque los países ricos presionan todo lo que está en su mano para que no se construyan. Bien, a esto Schellenberger lo denomina colonialismo ambiental. Luego, respecto al cambio climático, que es la idea más repetida hoy, es el gran argumento de los ecologistas, tienen otras campañas en marcha, pero esta es la principal, que se ha apoderado, de hecho, de todo el movimiento ecologista unos años a esta parte. Schellenberger lo que hace es mirarse a sí mismo. Él cuenta como también estuvo persuadido del apocalipsis inminente, pues hará cosa de 20 años. Porque esto no es nuevo, ¿eh? No penséis que lo del cambio climático y lo de que se va a acabar el mundo es algo nuevo. Ahora están especialmente apocalípticos, pero ya lo estaban hace 15 años, yo recuerdo, cuando se presentó se estrenó aquel documental de Al Gore, Una verdad incómoda. En fin, hubo un movimiento en la primera década del siglo también muy fuerte con esto. Luego pareció decaer durante los años de la crisis financiera y económica y luego resurgió. Bueno, él dice que en aquel entonces pues él estaba convencido de eso. Dice que claro que ahora mirando en retrospectiva lo que ha descubierto es que los problemas personales los tenía él y proyectó esos problemas personales sobre el clima y sobre el medio ambiente. Es decir, que él entiende a gente como Greta Thunberg, a quien el catastrofismo climático les ofrece, pues, algo así como un alivio emocional, ¿no? Les da cierta tranquilidad, una suerte de satisfacción espiritual. Les da un sentido a su vida y les permite trascender. Vamos, que es como una religión. Para Schellenberger, de hecho, el ecologismo radical se ha convertido en una religión de sustitución para aquellos que no han tenido nunca una religión o han abandonado la religión de sus padres o de sus abuelos. Todo esto lo desarrolla en el último capítulo. El último capítulo se titula Falsos dioses para las almas perdidas. La verdad es que el título está muy bien. Viene a decir que los sacerdotes del medio ambiente los apóstoles llevan más de medio siglo advirtiendo pues, de que la humanidad está a puntito de ser castigada por sus pecados contra la naturaleza. Pero nada, por más que fallen una y otra vez sus pronósticos sobre el fin del mundo, pues los fieles aún se siguen emocionando cada vez que ponen una fecha nueva y anticipan que tal o cual año desaparecerán, pues no lo sé, los casquetes polares o se fundirán todos los glaciares de los Alpes. Bien, esta religión es, a juicio de Schellenberger, muy apocalíptica y de raíz judeocristiana. Bueno, tengo aquí el libro, como os he dicho, en el Kindle, así que lo que voy a hacer es, voy a abrir, me lo he dejado aquí ya preparadito en la página exacta, de este capítulo, del último, que tiene un nombre tan bonito, de falsos dioses para las almas perdidas. Bien, lo que dice textualmente es lo siguiente. El ecologismo de hoy es la religión secular dominante de la élite, educada de clase media alta en la mayoría de las naciones desarrolladas y en desarrollo. Proporciona una nueva historia sobre nuestro propósito colectivo e individual. Designa buenos y malos, héroes y villanos, y lo hace mediante un lenguaje científico, lo que le otorga legitimidad. Por un lado, el ecologismo y su religión hermana, el vegetarianismo, parecen ser una ruptura radical con la tradición religiosa judeocristiana. Para empezar, los ecologistas mismos no tienden a ser creyentes, o al menos creyentes fuertes en el judeocristianismo. En particular, los ambientalistas rechazan la opinión de que los seres humanos tienen o deberían tener el control o dominio sobre la Tierra. Por otro lado, el ambientalismo apocalíptico es una especie de nueva religión judeocristiana que ha reemplazado a Dios por la naturaleza. En la tradición judeocristiana, los problemas humanos se derivan de nuestra incapacidad de ajustarnos a Dios. En la tradición ambiental apocalíptica, los problemas humanos surgen de nuestra incapacidad para adaptarnos a la naturaleza. En algunas tradiciones judeocristianas, los sacerdotes desempeñan el papel de interpretar la voluntad con las leyes de Dios, la voluntad de Dios con sus leyes, ¿no? Interpretar esas leyes concretamente, incluido el discernimiento entre el bien y el mal.
En la tradición ambientalista apocalíptica, los científicos desempeñan ese papel. Luego continúa, unos párrafos más abajo, dice aquí: habiendo experimentado primero y luego estudiado el fenómeno durante 15 años, creo que la gente secular se siente atraída por el ambientalismo apocalíptico, porque satisface algunas de las mismas necesidades psicológicas y espirituales que el judeocristianismo y otras religiones. El ambientalismo apocalíptico le da a la gente un propósito: salvar al mundo del cambio climático o de algún otro desastre ambiental. Proporciona a las personas una historia que las presenta como héroes, que algunos estudiosos, como veremos, creen que necesitamos para encontrar sentido a nuestras vidas. Bien, aquí lo dejo ya porque, como veis, el último capítulo está estupendo. Es una pena que lo haya puesto al final, aunque bueno, es un buen cierre. En fin, es un libro muy recomendable, este de No hay apocalipsis. En fin, ya seáis o no ecologistas, os invitará como mínimo a reflexionar. Junto a este, os recomiendo otro que leí, pues creo que poco después de este. Otro de Björn Lomborg, porque yo a Schellenberger no le conocía, pero a Lomborg sí. Este de Lomborg se titula Falsa Alarma, y me gustó mucho más que este de Schellenberger. A Lomborg, ya digo, le conocía por un libro que publicó hace 20 años titulado El ecologista escéptico, que lo publicó Espasa, si mal no recuerdo, y fue muy polémico en su momento. Hoy es muy difícil de encontrar El ecologista escéptico. Luego hizo otro años después que se titulaba En frío. Los tengo los dos en casa. Si alguno de vosotros ha leído Falsa Alarma, que me envíe una nota de voz. Falsa Alarma, por cierto, lo tenéis también en Kindle. Es decir, no hay ningún problema. Y el de Schellenberger, naturalmente, aquí lo tengo. El de Falsa Alarma está, caray, qué cosa más cara en Kindle, 18 euros. ¡Qué barbaridad! No lo recordaba yo tan caro, sinceramente. Bueno, claro, cuando tienes ganas de leer un libro, es que ni te fijas en el precio. Este de No hay apocalipsis, el de Deusto es más barato, sale por 9,49. Está en audiolibro también y está, por supuesto, en tapa blanda. Bien, si alguno de vosotros lo ha leído, que me envíe una nota de voz y ya lo podemos tratar más detenidamente. Bien, pues vamos a terminar ya, que al final me he enrollado con este libro de Schellenberger, lo sabía, según lo he visto. Vamos a terminar con Mónica, que no nos trae un libro, nos trae una recomendación literaria relacionada con uno de los mejores escritores de la historia. Saludos, Fernando y Contraescuchas. Quería dejaros una recomendación para todos aquellos que os podáis pasar por Madrid y os guste la historia. Hasta octubre de este año, en la Casa Museo de Lope de Vega, que está en la calle Cervantes, visita que os recomiendo porque es una manera de meterse en la historia muy, muy particular. Y especialmente os recomiendo la exposición temporal que se llama 4 españoles y un santo. En ella se recoge memoria de la beatificación de 4 santos españoles, que serán Teresa de Ávila, San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola y San Isidro, y un santo italiano que sería San Felipe Neri. Los protestantes dijeron que se habían beatificado a 4 españoles y un santo, puesto que decían que nunca podría salir un santo de España. Pues ahí tenemos a los mayores santos por lo menos que ha dado esta tierra. En cuanto a la exposición temporal, es una maravilla, es muy pequeñita, es una sola sala, pero podemos contemplar retratos de los santos, un Rivera, un Goya, un Murillo, un Velázquez y el retrato del natural que tomó Fray Juan de la Miseria de Santa Teresa de Ávila. La exposición es muy recomendable y si alguno se anima a pasar por allí, no dejéis de saludar a Alba, que fue la guía que nos enseñó el museo, y darle un saludo porque nos contó toda la historia de la casa de Lope de Vega y su historia. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y muchas gracias por tus programas, Fernando. Bueno, esta exposición de 4 españoles y un santo ya no está porque me lo envió el año pasado esta nota de voz Mónica y se me quedó ahí, ya lo siento, es una pena, terminó en octubre del año pasado, pero eso no significa que no os tengáis que pasar por la Casa Museo de Lope de Vega, que es una pequeña joya, cuando digo pequeña es que es pequeñita, es una casa particular que tenemos en Madrid, en la calle Cervantes. Es una casa de 2 plantas, hecha en ladrillo, que data del siglo XVI. Se construyó poco después de que Felipe II se trajese la corte a Madrid. Se la trajo en 1561. Y que luego Lope de Vega adquirió a principios del siglo XVII, en tiempos de Felipe III. En ella vivió hasta un montón de años, hasta su muerte. Luego ya fue cambiando de manos y se olvidó hasta que allí había vivido Lope de Vega.
un siglo más tarde, tardaron en descubrirlo. Ya lo identificó un escritor, que no recuerdo el nombre, pero vamos, uno del siglo XVIII, consiguió identificarlo y dejó todo listo para que, como casa de Lope de Vega, vamos, para que luego mesoneros romanos hiciese ya en el siglo XIX una labor exhaustiva de investigación para documentar la historia del edificio, que en aquel momento, por supuesto, pertenecía a otra persona. Lope de Vega se lo transmitió a sus herederos, pero bueno, estos luego los fueron vendiendo. Sabéis que cada casa, sobre todo cuando son antiguas, tienen muchísima historia, ¿no? Documentarla entera es complicado. Ya en los años 30 del siglo pasado, la Real Academia recibió la casa en herencia y la convirtió en museo. Un museo que se puede visitar, el mismo museo que se puede visitar ahora. Es un museo que le han ido haciendo algunas labores de mantenimiento, muchas, y lo tiene muy bien. Depende de la Comunidad de Madrid, ya digo, está muy bien mantenido y siempre tiene actividades y exposiciones temporales. La que tienen ahora mismo, lo he ido a buscar a su web, se llama Los clásicos en las pantallas, y por lo que veo, pues trata algo así como de mostrar la relación entre el teatro y el cine y la televisión. A ver, hoy nos puede parecer sorprendente, pero cuando yo era niño, por la tele daban horas de teatro. Siempre la 2, eso sí, y no las veía mucha gente, eso es cierto, pero tenían un público muy fiel, las obras de teatro. Así que si estáis en Madrid o pensáis venir por aquí, no digamos ya si sois madrileños y no habéis ido, no os podéis perder la visita a esta casa museo. Es pequeñita, es muy rápido. El acceso es gratuito, además, y hacen una visita guiada cada hora o algo así. Pero vamos, la visita guiada la tenéis, está incluida, ¿eh? Tenéis más que ir a la hora y tenéis allí la visita guiada. Los grupos son pequeños porque es que la casa es pequeña, no dejo de ser una casa particular. Está en la misma calle Cervantes, al lado de lo que fue la casa de Cervantes, que esa sí la tiraron y en el siglo XIX hicieron un edificio de apartamentos, ¿no? A principios del XIX. Y al lado de donde estaba la casa de Quevedo y la de Góngora. De hecho, en Madrid está, en este barrio concretamente, en Huertas, lo que se conoce como el barrio de las Letras, está la calle Lope de Vega, en perpendicular Quevedo, y después la perpendicular de Quevedo, la paralela a Lope de Vega, se llama Cervantes. Aunque la casa de Lope de Vega está en la calle Cervantes. Bueno, por de ahí el sobrenombre de Barrio de las Letras. Pero vamos, que tenéis que ir. Es un lugar maravilloso, con un gran valor histórico, porque es una muestra de cómo eran las casas de finales del XVI en Madrid. Y quedan muy pocas, ¿eh? Y luego también tiene un valor literario, ya que allí vivió el Fénix de los Ingenios, caray, el monstruo de la naturaleza, que es como le llamaban, el hijo más ilustre de la villa, que como bien sabéis, la especialidad de esta villa es ser cuna de genios de la literatura. Así que nada, os dejo el enlace a la página web que tiene la Casa de Lope de Vega, os la digo de cualquier manera, es casamuseolopedevega.org, por si queréis ir directamente, teclearlo personalmente. Si no, en la descripción del programa tenéis el hipervínculo, vamos, para que podáis acceder a ella y ahí tenéis toda la información. Esta es una página, tiene hasta vídeos y tal. Así que nos despedimos con Lope de Vega, hablando de Madrid, en unas frases que tienen aquí en esta página web que estoy viendo. Esta es muy bonita. Dice: el que bastare para ver sus calles, con todas las demás grandezas de ella, sus bellas damas de gallardos talles, el insigne palacio, la armería, templos, jardines, montes, prado y valles. En fin, pues con estas palabras tan bonitas de Lope de Vega sobre su natal Madrid, nos despedimos, pues no hasta el próximo a la portada, sino hasta contraportada, sino hasta la próxima contracrónica, concretamente una contrarréplica que tenemos mañana.